Muchas gracias te damos una vez más por este momento. Muchas gracias, mi Dios, gracias porque Jesucristo es nuestro gran pastor. En esta mañana, Padre amado, nosotros una vez más levantamos este culto en tu nombre y te damos las gracias por cada persona que desafió la temperatura, las inclemencias del tiempo y vino aquí, Señor, para juntos poder levantar este culto en tu nombre. Ahora, mi Dios, te suplicamos que así como ha estado con nosotros hasta lo que se ha hecho en este momento, también nos dirija en la meditación de tu palabra. Que nos dirija, Señor, que habla nuestras vidas y que habla la vida de cada persona que va a escuchar esta meditación. Te lo suplicamos por Jesucristo tu Hijo. Amén. La bendición de ser pastoreado por Dios es el título que lleva a la meditación de hoy, basado en el Salmo 23. Ese famoso salmo que conocemos, que desde niño estamos oyendo. Muchas casas, aún de personas no creyentes, yo recuerdo ver casas donde el Salmo 23, el Salmo 91, había ciertos salmos que la gente lo mantenía con la Biblia abierta en las casas. El Salmo 23 es un salmo que nos recuerda el cuidado de Dios para nosotros. Y aunque mucha gente no entendía o entiende la profundidad del Salmo, pues sí sabe de qué trata. Sabe realmente que el Salmo 23 está recordándonos el cuidado de Dios para con sus hijos. El Salmo 23 es parte de un grupo de salmos desde el 23 hasta el 28 que nos hablan del cuidado pastoral de Dios. El cuidado pastoral que Dios tiene para con los suyos. Pero el 23 en el inicio es una introducción, le hace como una base hasta a los próximos que van hasta el 28. El tema principal de este salmo es que Dios, Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, que es lo mismo que Dios, es nuestro pastor. Describe la forma, utilizando la figura de un pastor de ovejas. Ustedes saben que cuando se escribe la Biblia se escribe en un contexto donde de lo que la gente vivía era de la agricultura y de la ganadería. Se criaban ovejas y estas ovejas, estos ganados de ovejas, obviamente eran cuidados por pastores, personas que cuidaban de ella, la alimentaban, la protegían, la guiaban, y a estas personas se les llamaban pastores. A quien se le atribuye haber escrito este salmo, que es a David, el rey David, en su juventud, en su niñez, él fue un pastor de ovejas. Y él, como pastor de ovejas, entendía perfectamente qué hay o qué había en el corazón de un pastor. Un pastor que está cuidando un rebaño de cierta cantidad de ovejas, pues como pastor él las protegía. Como pastor él vigilaba de que tuvieran alimento fresco, alimento saludable, de que no viniera ningún depredador a hacerle daño, de que fueran por el camino correcto, de que no se fueran a ir por un camino donde pudieran hacerse daño. O sea, él entendía esa dinámica, entonces hace un paralelo con Dios. Al conocer a Dios, entonces él hace un paralelo de lo que es la figura de un pastor de ovejas con Dios. Y escribe este Salmo 23 desde la perspectiva del corazón de un pastor. El Salmo 23 cobra vida cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento a Jesucristo como ese gran pastor, como lo describe el Evangelio de Juan en su capítulo 10. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que es el Evangelio, por cierto, que vamos a estar estudiando a partir del próximo jueves, del versículo 1 al 18, el mismo Jesucristo hace una descripción de lo que es el gran pastor. La Biblia siempre nos habla con ilustraciones para que podamos entender el mensaje. David escribió el Salmo 23 ilustrado en base a un pastor de ovejas. Jesucristo, utilizando la misma línea de enseñanza, entonces viene a definir lo que es el gran pastor para que quede claro que no se está hablando de ovejas per se, sino que se está hablando de las personas que entregan su vida a Dios por Jesucristo, que ahora pasan a ser parte del rebaño de Dios, vienen a ser como ovejas y Cristo viene a ser su pastor. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10,
de versículo 1 al 18 lo describe completo, pero específicamente en el versículo 10 y 11, aquí describiendo, el Señor Jesucristo hace un énfasis. Hace un énfasis de cuál es la diferencia de un verdadero pastor y un depredador. Dice aquí el escritor del Evangelio de Juan, perdón, el buen pastor deja claro en los versículos cuál es esta diferencia. Dice aquí, el ladrón, o sea, en el versículo 10, el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. O sea, refiriéndose al enemigo de nuestras almas, refiriéndose a todas aquellas cosas que no vienen de Dios. Todo lo que no viene de Dios viene para destruir la vida de nosotros. Ahora, él comienza primero presentándonos cuál es el problema, cuál es el peligro, para entonces que nosotros podamos entender que por ese peligro tan inminente que tenemos de un ladrón que destruye, que mata, que roba, hablándonos en términos que nosotros podemos entender, matar, destruir, robar, no es solamente que me va a matar y a quitar la vida biológica, ni que me va a robar mis pertenencias solamente. Es que me puede matar espiritualmente, me puede matar emocionalmente, me puede robar la paz, me puede robar cosas que son de valor para mí, no solamente cosas materiales. Y aquí entonces él dice, después de describir y dice que el ladrón viene para matar y para destruir, entonces dice, ahora él como un gran pastor, dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 10, dice, yo he venido, o sea, él como gran pastor, como el pastor de los pastores, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es para que nuestra vida no se limite a la parte física, sino que para que toda la integridad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tengamos vida en los aspectos de lo que conforma a un ser humano. Dios quiere que nosotros entendamos el valor de estar vivos, que va más allá de levantarme, acostarme, comer, dormir, bañarme. No es solamente estar vivos respirando y caminar y mover un cuerpo, estar vivo. Hay personas que están biológicamente vivos y emocional y espiritualmente muertos. Yo he escuchado expresiones a veces de personas que dicen, pero mira, esa persona parece como que le sacaron el alma, no tiene vida. Porque se ve la falta de motivación en la persona. Y hay momentos que usted se puede sentir así. Que dice, yo me siento en el suelo. Me siento sin ánimo, no tengo motivación. Y eso es parte de lo que es la depresión. Hay muchas personas que caen en estado de ánimo que llegan a la depresión. La depresión que lleva muchas veces a la gente hasta cometer suicidio. Porque le pierden el sentido de la vida a un punto que no le ven sentido a estar vivo y ya no quieren existir. O sea que cuando Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es para que nuestro entendimiento pueda ser abierto y nosotros podamos ir más allá de lo que es comer y beber. Usualmente los seres humanos nos quedamos enfocados en los placeres momentáneos y terrenales. La comida, la bebida, la parte física, el sexo, los gustos, por ejemplo, de tener cosas. Nos quedamos ahí, en esa plataforma. Y nada de eso nos llena. Usted llega a un momento que usted puede luchar por lograr algo. Un buen carro, por ejemplo, logró ese buen carro, se lo disfrutó, y ya llega un punto que ese carro no lo llena. Ya lo compró. Hay cosas que usted la quiere y procura tenerla, y cuando la logra, mucha felicidad los primeros días, y después ya. Yo he usado muchas veces esta ilustración de personas que han logrado el éxito y han compartido públicamente, después de haber logrado sus metas, dicen que testifican y comparten que sienten el mismo vacío existencial, porque hay una parte que no la llena nada material, hay una parte que solamente la llena Dios, hay una parte que solamente puede ser llena cuando Jesucristo nos da esa vida abundante que hay en Él. Cuando no importa en la situación que usted esté, de salud, económico o cual sea,
usted tiene paz en su mente y en su corazón porque Cristo está gobernando su vida. Y usted no depende de circunstancias, usted no depende de si tengo el dinero o no lo tengo, usted depende del Señor porque usted descansa en Dios. Eso se llama tener vida plena, donde usted puede ser un millonario, una millonaria, y usted su tranquilidad no está puesta en ese dinero, así como puede ser sumamente pobre y su tranquilidad no está puesta en su pobreza. Su paz y su tranquilidad está puesta en el Dios en el que usted ha creído. Y eso es lo que la Biblia enseña a través de todo este pasaje. Por eso el rey David, de haber sido un individuo acostumbrado a estar en el monte, pastoreando ovejas, imagínense en ese tiempo, en esos desiertos, en esa zona donde se escribe la Biblia, ¿cuántas cosas no habrá vivido este hombre en ese tiempo de ser un muchacho que era el más pequeño de la casa y quizás era como, dicen un refrán por ahí, la chu de la casa, era el olvidado de la casa? O sea que también hasta familiarmente él tenía un cierto nivel de desprecio. Que inclusive cuando él lo fueran a ungir como rey, el profeta Samuel, cuando fue a la casa que Dios lo envió a elegir a David como rey, el papá de David le estaba presentando los otros hermanos que eran guerreros, de un cuerpo fornido, con condiciones sociales y personales mucho más atractivas. Y Samuel no recibía de Dios la confirmación de que esos eran. Y le dice, pero ya, no hay más. Ah, sí, me queda uno, el muchacho que tengo allá cuidando las ovejas. El que él menos imaginaba que iba a ser el rey. Pero ya Dios había trabajado ese corazón de David. Ya Dios había trabajado y había señalado a este hombre para él. O sea que este hombre que estaba olvidado allá en el monte era el que Dios había señalado. Y este corazón de él había sido acostumbrado ya a ser el último de la fila, a ser el que estaba en el monte y a aprender a cuidar a los que estaban en sus manos. Porque eso fue lo que aprendió. Él aprendió a cuidar esas ovejas que le habían sido encomendadas. Entonces desarrolló un corazón cuidador, donde aprendió a cuidar, a proteger, a alimentar a esas ovejas que estaban en sus manos. Por eso él utiliza esta figura para describir al Señor. Y voy a leer estos 6 versículos que tienen el Salmo 23 para que podamos entrar en el contexto de esta exhortación después de esta introducción. Dice el Salmo 23, lo voy a leer primero en la Reina Valera y después en la Nueva Traducción Viviente, que ustedes saben que es una Biblia de lenguaje más sencillo. Dice en la Reina Valera, Salmo 23, son 6 versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así lo dice la Reina Valera. Y en la Nueva Traducción Viviente, Biblia de lenguaje sencillo, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados, o sea, en verdes prados, en áreas verdes, me dejará descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan, y me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se rebosa de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén.
Quiero que veamos, mis hermanos y amigos, en estos primeros 3 versículos del Salmo 23, que el Señor, como buen pastor, el Señor nos guía, nos alimenta y nos da descanso. Nos guía, nos alimenta y nos da descanso. Son 3 cosas que nosotros los creyentes y aún los no creyentes que escuchan el Evangelio para poder conocer a Dios y venir a Él, debemos entender. Dios nos guía, nos alimenta y nos da descanso. Nos guía por su palabra. Nosotros podemos ser guiados, nosotros podemos tener un norte hacia dónde vamos. Nosotros podemos encontrar significado a la vida cuando somos guiados por Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Dios prometió darnos lo que se llama el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos guía Dios? A través de lo que ya Él dejó establecido, que es su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo para conocer la Biblia, porque por la Biblia conocemos a Dios. Nos guía a través de su palabra. Cuando usted está en momentos difíciles de su vida y usted conoce la palabra de Dios, la palabra comienza a hablar a su mente. Comienza usted a recordar esas promesas de Dios a través de su palabra. Cuando, por ejemplo, usted está en un momento difícil de su vida y usted recuerda este Salmo 23, si usted lo conoce, usted dice, no, pero espérate. La Biblia dice que Jehová es mi pastor, que Dios es mi pastor y que a mí nada me faltará. O sea, si usted está en un momento difícil de su vida y usted conoce la Biblia, usted es un hijo de Dios, usted entiende ya que la promesa de Dios en su palabra dice que nada le va a faltar. Y que cualquiera que sea su circunstancia, Jesucristo, como lo vimos en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 10, cuando hacemos la introducción, Jesucristo está para defendernos y para cuidarnos. Por eso dice que su vida da, porque Jesucristo dio su vida en la cruz. ¿Para qué? Para nosotros limpiarnos de nuestras enfermedades, de nuestras angustias, de nuestros temores, de nuestras tentaciones, de todas las cosas que afectan a un ser humano. Cuando usted está viviendo situaciones en su vida donde usted está sufriendo dolor por una enfermedad, donde usted está sufriendo tristeza por alguna situación personal, donde usted está siendo tentado por algo, no cree usted que eso es exclusivo de usted, ni que usted es el peor de los seres humanos. Todo ser humano pasa por esas mismas circunstancias. Todo ser humano pasa por circunstancias de esta índole. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos ser guiados por el Señor, por eso necesitamos ser alimentados por su palabra, por eso necesitamos buscarle, conocerle, porque dice, nos va a guiar por sendas de justicia, o sea, nos va a guiar a través de lo que dice su palabra, a través de lo que dice la Biblia. Camino de justicia, nos va a guiar por la justicia de Dios que se hizo visible para el hombre cuando Jesucristo murió en la cruz. Lo que nosotros conocemos como justicia, ¿verdad? Nosotros conocemos como justicia lo que se nos ha enseñado, el sistema de justicia, lo que debe ser, lo que es bueno, lo que es malo, el que tú tienes que pagar las consecuencias de tus actos. Ahora, la justicia de Dios, viéndola desde la perspectiva de la Biblia, se ve a través del sacrificio de Jesucristo, que nos hace a nosotros ahora poder ser hijos de Dios a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando yo entiendo que soy un pecador y que necesito acercarme a Dios y que de la única forma que puedo acercarme a Dios es cuando yo puedo entender que necesito venir a través de Jesucristo, entonces la justicia de Dios se hace realidad en mi vida. Entonces yo puedo vivir y experimentar la justicia de Dios. O sea, me justifica a mí para yo poder ser un hijo de Dios. Cuando yo reconozco que necesito entregar mi vida. Por eso se habla, cuando se predica el Evangelio, entregar su vida a Cristo. Cuando entrego mi vida a Cristo, quiere decir que yo dedico mi vida ahora a vivir por lo que la Biblia dice y por lo que Cristo enseñó a través de su ministerio terrenal. Yo dedico mi vida ahora a vivir por las instrucciones de la palabra de Dios y tengo a Cristo como mi Señor. Entonces, eso me justifica para yo ser un hijo de Dios. Para yo poder entrar a la presencia de Dios y orar, para yo poder ser protegido por esto que dice aquí este Salmo 23. Ser protegido, ser alimentado y tener ese descanso
En Dios solamente puedo hacerlo a través de Jesucristo, porque son caminos de vida eterna, no son caminos de perdición. Son caminos que cada paso que yo doy va a contribuir a mi favor. Que cada decisión que tomo, aún sea equivocada, cuando amo a Dios, va a contribuir a mi favor, porque Dios la va a hacer obrar a mi favor. ¿Sabía usted que de los errores es que más se aprende? De los errores es que más se aprende. Cuando el inventor de la bombilla estaba haciendo sus experimentos para crearla, fueron muchas veces, fueron unas 100 veces, y trató, y no le salía, hasta que al final, después de haber cometido muchos errores, hacer muchos experimentos, fue que pudo encontrar cuál era la verdadera mecánica de lo que estaba haciendo. ¿Cuál era la verdadera química de lo que tenía que hacer para que la bombilla funcionara? Los verdes pastos y las aguas de reposo son esas verdades del Evangelio que nos dan vida. Las verdades de ese mensaje que se predica aquí en la Biblia, esas verdades que no tienen negociación, son verdes pastos en un terreno de ovejas, de un rebaño de ovejas, son esa hierba verde que ellas comen para alimentarse. En nosotros es la verdad que está aquí, en el mensaje de la palabra de Dios. Esa verdad que me instruye, esa verdad que me da esperanza, esa verdad que me da sentido de vida. Especialmente en la generación que vivimos. La generación que vivimos ahora, la mayoría vive el día a día. Vive momentos de emociones, de pasiones, porque no encuentra sentido a su vida. No le encuentra la razón de vivir. Es triste cuando usted ve las estadísticas en países como Suiza, uno de los países más estables económicamente en el mundo, que los niveles de suicidio, la tasa de suicidio es tan elevada. Y usted dice, pero si no hay problemas económicos ni sociales, ¿por qué? ¿Por qué teniéndolo todo materialmente la gente hay tantas personas tomando la decisión de suicidarse? ¿Por qué tantas personas viven en depresión? Porque lo material satisface por un momento, pero hay una esencia de la vida que el ser humano necesita, que le da sentido a tu vida, y ese sentido a tu vida solamente se lo da Dios en Jesucristo. Se lo dan las verdades del Evangelio. Y dice la Biblia, con uno de los consejos que da, que nadie se haga sabio en su propia opinión. Hay personas que tienen 500 teorías y tienen una vida miserable. Y usted lo ve con sus teorías, con sus tesis, ellos son los que más saben. Pero cuando usted mira su vida, usted dice, pero usted lleva una vida cuestionable, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Usted no ve una vida que es coherente con lo que está hablando. Usted ve una vida destrozada. Por eso debemos siempre entender que una de las cosas que nos enseña este Salmo 23 es que Dios nos guía por pastos verdes. Dios nos guía a terreno donde podamos ser alimentados, y este alimento viene a través de su palabra. Cuando vemos este lenguaje que usa la Biblia en estos 3 versículos, dice que en delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, utilizando comida y bebida como una forma de ilustración, que es algo muy común en la Biblia. La Biblia utiliza mucho los alimentos y la bebida para hacer símiles, para poder traer enseñanza en la predicación de la palabra. Si vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, en su capítulo 55, los primeros 2 versículos, cuando el profeta Isaías hace una invitación a que la gente venga a la salvación de Dios, miren lo que dice, haciendo las comparaciones de la comida y la bebida. Dice, si alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Porque hace una pregunta, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no le hacen ningún bien? Entonces aquí hace un llamado, dice, escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida.
O sea, él es un profeta de Dios que está trayendo un mensaje de parte de Dios y le hace un símil de la comida y la bebida y al final le dice, escúchenme. O sea, escuchen el mensaje que yo traigo de parte de Dios y van a disfrutar de la mejor comida. Esos son unos ejemplos. También en Juan, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14, en un encuentro que Jesús tiene con la famosa mujer samaritana, una mujer que era socialmente descalificada, Jesús tiene un encuentro en un pozo de agua. Y cuando están conversando Jesús y esta mujer, Jesús le pide agua a ella. Le dice, dame de beber. Y ella le dice, wow, pero ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí agua, que soy una mujer samaritana? Pero Jesús, como Dios, conocedor de todas las cosas, entonces utiliza el escenario que tiene enfrente, que es un pozo de agua, para poderle predicar el evangelio a esta mujer. Y le dice, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. O sea, como tú, mujer samaritana, era una mujer que viene todos los días a buscar agua a este pozo, el lenguaje que tú conoces, las cosas que tú conoces y lo que tú más bregas, una de ellas es con esta agua. Entonces yo te voy a utilizar el ejemplo, la ilustración de lo que tú haces todos los días para enseñarte el mensaje del evangelio. Esa agua te sacia, esa agua te quita la sed por un momento. Ahora cuando tú bebes del agua que da la vida eterna, que es la que yo doy, dice Jesucristo aquí, esa te la va a quitar para siempre. ¿Qué le está diciendo? Quita tus ojos de lo temporal y ponlo en lo eterno. Ponlo en lo que te va a mantener vivo por siempre. Ponlo en lo que te va a mantener vivo independientemente de las circunstancias que estés viviendo. Ponlo en las cosas que te van a mantener a ti vivo, no solamente en este tiempo, sino también en el tiempo venidero. Porque cuando nosotros morimos, nosotros nos quedamos ahí. Ahorita, cuando le daba el mensaje de nuestra compañera de trabajo, que su padre había muerto, yo no había visto el mensaje. Lucy fue el que me lo mencionó cuando llegó esta mañana, porque pasé todo el día bregando con esta gripe y prácticamente no vi los teléfonos. Y cuando lo vi, pues tomé un tiempo para mandarle un mensaje y le citaba la porción bíblica donde nos habla a nosotros de que para el Señor es deleitosa la muerte de los santos. O sea, cuando un cristiano muere, es un deleite para el Señor. Es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, dice la Biblia, pasa de muerte a vida. Esa persona deja esta vida de dolor y pasa entonces a vivir una vida en la eternidad, en paz y armonía con su Dios. Nosotros vivimos en esta tierra como un tiempo pasajero, haciendo un ejercicio de lo que va a ser en el cielo. Por eso nosotros debemos cada vez más pedirle a Dios que nos ayude a poner los ojos en el lugar correcto, a ver a Dios como nuestro pastor. Mi pastor, Jesucristo es mi pastor, el gran pastor, el que me guía, el que me alimenta, el que me sostiene en momentos difíciles. ¿Y qué va a pasar con esto? Cuando yo aprendo esto, mis ojos todo el tiempo van a estar enfocados en mi vida espiritual. Y esa vida espiritual me va a mantener vivo independientemente si estoy enfermo, si estoy pasando circunstancias difíciles, independientemente de lo terrenal, eso me va a mantener vivo. Porque eso va más allá del entendimiento humano. Eso es algo que no depende de la capacidad humana. Eso es un don, eso es una dádiva, eso es un regalo sobrenatural que Dios da. Por eso tener a Cristo como entender la bendición que es, como dice el título de esta meditación, tener a Cristo como mi gran pastor es una gran bendición. Cuando yo puedo verdaderamente ser guiado por Dios, dejar que mi vida sea guiada por Cristo, es una de las mayores bendiciones que podemos tener. El buen pastor da descanso a su pueblo, da descanso a su gente. El buen pastor, Jesucristo, cuando Jesucristo guía tu vida, tú caminas en paz. Tú caminas en tranquilidad. Tus situaciones difíciles, tú vas a tener preocupaciones. No es que no las vas a tener, pero dentro de ellas vas a tener la paz de Dios y el discernimiento de Dios.
Lo primero que hace un hijo de Dios cuando tiene momentos difíciles y le llegan las preocupaciones es ir al Señor. Padre, yo no entiendo esto, pero yo confío en ti. Y en tu misericordia yo sé que tú me vas a guiar en el camino que tú quieres que yo camine. Y cada paso de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas debe ser guiado bajo esa premisa. Si yo les confieso a ustedes, humanamente yo no pensé que yo iba a tener la capacidad de estar hablando por tanto tiempo sin estar tosiendo hoy. 2 días corridos bajo una tos terrible. Pero tenía que predicar hoy. Y salí de mi casa esta mañana y sentado allá atrás hablaba con el Señor. Le decía, Padre, tú sabes que tengo que entregar tu palabra hoy. Yo me encomiendo a ti y me deposito a ti. Y los demás ustedes lo pueden ver. Es mirar a Dios en cada paso que uno da. Y sí, tenemos que ser prudentes. Y sí, tenemos que actuar con la prudencia. Pero hay momentos donde a usted no le queda de otra. Y usted tiene que actuar. Y tiene que actuar en completa dependencia de Dios. Y Dios glorifica su nombre cuando usted lo pone a Él en primer lugar. Cuando usted entiende la necesidad de dejarse pastorear por Dios, de dejarse guiar por Dios. Dios ha establecido pastores terrenales, pero los pastores terrenales somos imperfectos. Dios es perfecto. No debe ser una excusa para cometer errores, sino una realidad. Es una realidad. Un pastor terrenal es un hombre igual que usted y que cualquiera de los otros, sujeto a debilidades, que tiene que vivir con sus rodillas todos los días delante del Señor dobladas, que tiene que vivir a los pies del Señor todos los días para mantenerse fiel y para poder honrar su nombre, que tiene que pagar un precio por la causa de Cristo. Pero eso, mis hermanos, esos pastores terrenales que Dios ha puesto, estamos acá con un propósito limitado y temporal. Pero Cristo, el gran pastor, Dios como nuestro pastor, es nuestro pastor eterno. No es de ahora solamente, es para siempre. Entonces eso es lo que nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude. De la misma forma que el Señor como buen pastor nos limpia de nuestro pecado, nos trae descanso a nuestra mente, a nuestro corazón, nosotros podamos siempre reconocerlo y que no hagamos esfuerzos inútiles, sino que descansemos en Dios y busquemos la dirección en Dios y nos dejemos pastorear por Dios a través de Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, dijo Jesucristo en un momento, vengan a mí, todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, todos los que estén cargados, vengan a mí, dijo Jesucristo, y yo los voy a hacer descansar. Es en ese momento donde usted dice, wow, no puedo más. No tengo fuerza física ni emocional para seguir con esto. No puedo seguir adelante. Y ahí te dice el Señor, Mateo 11, 28, palabra del Señor Jesucristo, ven a mí. Te sientes cargado, te sientes trabajado, no sigas luchando con eso. Descansa en mí. Déjate pastorear por mí. Deja que tu mente, tu pensamiento, tu corazón sean guiados por mí y por mi palabra. Eso es lo que está invitando el Señor a que hagamos. Versículo 4 del Salmo 23 nos enseña que el Señor como un buen pastor también nos protege. Nos protege. Cuando dice aquí que en un valle, aunque ande en valle de sombra de muerte, o como dice la Nueva Traducción Viviente, de que es la otra versión de Biblia del lenguaje más moderno, en valles oscuros, en momentos difíciles, porque muchas personas interpretan que el valle de sombra de muerte es solamente cuando estamos víspera a morir o un problema de muerte. No, también son esos momentos difíciles, son esos momentos oscuros donde no sabemos por dónde vienen las cosas, o momentos difíciles en nuestra vida donde no sabemos cómo manejarlo. Dice que el Señor nos da protección de los peligros que enfrentamos los cristianos. Sobre todas las cosas cuando Él nos trae esa libertad en Cristo. Esa es la protección más grande que podemos recibir de parte de Dios.
Cuando el enemigo de nuestras almas, llámese Satanás, pues viene a atacarnos y viene a hacernos daño, el Señor nos protege. No importa lo que venga a la vida de un cristiano, no importa qué tipo de ataque venga a la vida de un hijo de Dios, cuando usted es una persona pastoreada por Dios, cuando Jesucristo es su Señor, dice la Biblia que usted está protegido, guardado por Dios. Cuando Jesucristo es su pastor, cuando Dios es su Dios, Dios protege los suyos. Y eso es lo que enseña aquí el Salmo 23 y lo que vimos en el Evangelio de Juan en su capítulo 10. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al versículo 4, si lo leemos, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, en cualquier peligro que presente mi vida, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en momentos difíciles, aunque esté pasando por momentos de mucha dificultad, no voy a tener temor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, tu guianza, tu protección, tu palabra me va a traer aliento, me va a recordar tu promesa, me va a recordar quién eres tú en mi vida. Cuando vemos los versículos 5 y 6, vemos que Jesucristo también, como buen pastor, nos unge con aceite. ¿Qué significa esto? El Nuevo Testamento utiliza el aceite como un símbolo del Espíritu Santo en algunos textos del Nuevo Testamento. Y Jesucristo, aquí, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, dice la Biblia que nos da abundancia de vida y que derrama sobre nosotros su Espíritu. Y esto en muchos pasajes es simbolizado, como les decía hace un momento, por el aceite, por el aceite como parte de la unción del Espíritu Santo. Dice: mi copa está rebosando. Era una práctica común en el tiempo que se escribe el Salmo 23. Era una práctica común que los reyes recibían personas, eran anfitriones de personas, y utilizaban aceite como un símbolo de recepción, de ungir a las personas para que se sintieran bienvenidos, y también por el mismo tipo de vida y de ambiente que se vivía, áreas áridas, el aceite servía también como un tipo de loción para las personas. Entonces utiliza este ejemplo de esas cosas que se vivían en ese momento, obviamente cuando se escribe el Salmo, para ilustrar. Dice: mi copa está rebosando. O sea, el favor de Dios, el poder sobrenatural de Dios en su Espíritu Santo rebosa mi copa. O sea, sobrepasa lo que yo puedo pensar en mi vida, sobrepasa lo que yo puedo entender en mi vida. El poder sobrenatural de Dios está conmigo de una manera que yo mismo no tengo la capacidad de entender hasta dónde ese poder sobrenatural de Dios va conmigo cuando Dios es mi pastor. Es una vida abundante en Cristo, en una relación íntima con Dios. Así que, mis hermanos y amigos, yo quiero concluir recordando que cuando Dios es nuestro pastor, no tenemos que buscar nada, porque el bien y la misericordia van a estar con nosotros, nos van a perseguir, dice la Biblia. El bien, fíjense cómo termina el Salmo: el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Nos va a perseguir. La misericordia de Dios, o sea, esa protección de Dios, que muchas veces no recibo el castigo, la paga que yo merezco, sino que esa misericordia de Dios, de hacer conmigo como yo lo merezco, de darme más allá de lo que yo merezco, me va a acompañar todos los días. El favor de Dios, el bien de Dios, nuestra esperanza, nuestra relación con Dios, como la del escritor del Salmo 23, no termina en esta vida, no termina aquí, sino que es para siempre, es eterna. Así es que llevemos con nosotros en nuestra mente y corazones esta palabra de este Salmo 23 y recordemos que ser pastoreado por Dios está lleno de bendiciones. Y no hay mayor bendición en esta tierra que poder dejar que nuestras vidas sean guiadas por Dios a través de Jesucristo. Recordemos que el Señor nos alimenta, nos protege, el Señor nos sostiene por su palabra, por su Espíritu Santo,
No tengamos temor. No vivamos como tú no tienes esperanza. Vivamos este tiempo de ahora, especialmente en este momento, este primer domingo del año 2025, donde comenzamos este año, este primer culto al Señor el día domingo, entendiendo quién dirige nuestras vidas. Y si no es Dios que dirige tu vida, ponte a cuentas con Dios. Entrega tu vida a Dios, derrámate al Señor. No resistas la voz de Dios y deja que Dios guíe tu vida. No espere que circunstancias te lleven de manera forzosa, sino disfruta de la plenitud de vivir en Cristo, que es más que una forma, es más que una ropa, es una verdad en el corazón de cada ser humano. Vamos a orar, dale gracias al Señor. Muchas gracias, gracias Padre, gracias Divino Maestro. Gracias por esta tu palabra. Gracias por ser nuestro gran pastor. Gracias por Jesucristo. Gracias Señor porque tú nos alimentas, nos guías, nos guardas, porque sabemos que el bien y la misericordia tuya siempre nos van a acompañar. Mira a tu pueblo, mira a Señor, tu gente, tu creación, todos los que han escuchado tu palabra. Padre, termina la obra en cada corazón. Te suplicamos que tú la completes y que tú inquietes a cada uno a que podamos ser cada vez más comprometidos contigo. Y a los que no te conocen, que podamos elegir lo que nos da verdadera vida, que es ser pastoreado por ti en Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue bendiciendo nuestras vidas y sigue con nosotros, sigue con esta congregación y con cada persona que ha decidido seguirte a ti, cumplir tus propósitos, vivir por ti. Te lo suplicamos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado, el Señor de nuestras vidas. Amén.